Retomamos una nueva columna de cine, en este caso con una invitada, con la directora Dina Yael, que es licenciada en Comunicación Audiovisual por la ORT en Uruguay, tiene una maestría en Políticas Públicas y Género por Flaxo, México, y actualmente es candidata doctoral en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina. Y dirigió, y se va a estrenar ahora, el próximo martes 25 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Citarrosas, el preestreno, y el próximo 26 de marzo a las 22 horas por Canal 5, y se va a repetir los domingos a las 7:30 de la tarde, la serie documental Desobedientes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme, aprecio mucho estar acá con ustedes. Mira, contanos, ¿cómo surge la idea de Desobedientes y las ganas de hacer una serie justamente sobre esto? Creo que se nos ocurrió, o fue como una iniciativa que tiene que ver con muchos factores, con los tiempos que corren también. La empezamos a filmar en 2021 y la terminamos de filmar en marzo de 2024, pero veníamos ya desde 2016 con guiones y presentaciones, presentándonos a fondos y a premios. En las marchas del 8 de marzo, a diferencia de otras marchas, que Uruguay tiene una gran tradición de marchas, en general hay una proclama, un par de proclamas a lo sumo, y la gente marcha detrás. Los 8 de marzo, cuando vamos a las marchas, cada mujer, gurisa, chiquilina, lleva un cartelito, una pancarta, una cartulina, un cartón, algo que es una proclama personal, propia, que la atraviesa en su vida. Tiene que ver con, no sé, me acuerdo de una maestra que dice: querida alumna, yo sí te creo, o bueno, mamá, hoy no estoy sola. Imágenes que tenían que ver con iniciativas muy personales que de repente los 8 de marzo se juntan y se encuentran como muchos discursos, muchos cosas removedoras que nos fueron pasando a las mujeres, a las disidencias sexogenéricas, que había que contar de alguna manera qué otras marchas hubo antes, qué otras luchas hubo antes, qué otras militancias nos permiten a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans, estar hoy donde estamos y vivir capaz con bastante más libertad de la que vivíamos antes. Y si miramos al costado, a lo que pasa en otros países, también, ¿no? Entonces, poder contar esas militancias, esas luchas, nació así. ¿Y por qué la decisión de trabajar casi que únicamente con mujeres en el equipo? Es una acción afirmativa, como se dice ahora, ¿no? Todas las integrantes del equipo en algún momento trabajamos en otros proyectos, en diversos proyectos, con muchos varones que además hacían equipo entre varones, y los roles que nos tocaba ocupar tenían que ver con lo técnico, y había como una necesidad de que si vamos a hacer esto y vamos a contar esto, también la forma en que lo vamos a contar tiene que ser distinta. Entonces somos mujeres mayoritariamente, muchas de nosotras somos disidentes en el tema sexogenérico. La necesidad también de compartir entre nosotras las experiencias personales que salían a raíz de las entrevistas, que tenían que ver con violencia, que tenían que ver con militancias, que tenían que ver con historias personales, con bastante angustia también, ¿no? De abrazarnos, de consolarnos, de llorar. Y es desde el vamos una iniciativa de mujeres, por mujeres, con la idea de que les llegue mucho más que a las mujeres, por supuesto, porque es para un público general, pero que el contenido tuviera que ver con la forma, que dialogara. O sea, si vamos a hacer una serie feminista, bueno, ¿cómo vamos a hacer una serie feminista compartiendo un poco el poder cuando en el audiovisual es tan vertical, ¿no? Porque hay jerarquías. Entonces, bueno, había como una serie de pautas que nos establecimos si bien yo hago las preguntas porque están en el guión, una vez que termino de hacerlas, cualquiera del equipo puede hacer las preguntas, hacer comentarios a la persona que entrevistamos, partiendo de la base de que lo que nos cuentan las personas que entrevistamos tiene que ver con lo que nos pasa a nosotras también, ¿no? Entonces era como, bueno, tiene que ver el contenido, pero también hay que rever un poco la forma en que hacemos las cosas, y por eso también queríamos hacerlo entre mujeres, y mujeres muchas jóvenes, ¿no? Porque todavía no habían cumplido 30 años cuando arrancábamos. Ahora ya hay algunas que cumplieron 30, pero algunas no. Hay de 25 y tal. Y yo soy la más grande. Y se generó una cosa muy intergeneracional que después, cuando fuimos a entrevistar a mujeres todavía con más trayectoria y militancia y
historias de vida muy duras a veces, hay ahí como un equipo que se conformó de solidaridad, de entenderse, de compartir las buenas y también las malas. Y fue complicado la selección de las historias que iban a contar, porque capaz que algunas, supongo yo, que quedaban afuera algunas, o Sí. ¿cómo fue ese proceso? Bueno, hay como en la previa una cosa que nos planteamos, y es que todas las integrantes del equipo podíamos sugerir entrevistadas. O sea, si bien el guión estaba claro qué temas íbamos a abordar, las entrevistadas surgieron de todo el equipo. Y a partir de ahí teníamos 8 estructuras de guión, que capaz que había alguna otra, y con el tiempo después te das cuenta que el presupuesto no te alcanza. Queríamos hacer un capítulo de migraciones, de mujeres migrantes en Uruguay. No pudimos hacerlo al final, pero tratamos de incluir las entrevistas que habíamos hecho para ese capítulo, que habíamos entrevistado migrantes, incluirlas en otro capítulo. O sea, como que encontrar la manera de que 70, 80 mujeres que entrevistamos, de alguna manera todas tuvieran un lugarcito, aunque sea en el correr de la serie. Hoy ya está por estrenarse la serie después de muchísimo trabajo. Todas estas historias y todo este proceso, ¿qué fue lo que te dejó a vos? ¿Qué decís que aprendiste filmando Desobedientes? Que en colectivo se pueden hacer muchas cosas lindas, que a veces no es fácil porque tenés que poner en común las ideas y se generan planteamientos distintos porque no todas pensamos lo mismo. Pero me quedo con la experiencia de haber trabajado más de 30 mujeres. También se sumaron varones en el correr de las etapas, sobre todo al final, de poder comulgar con un objetivo común en equipo y tratar de relevar desde dónde vienen las mujeres y las disidencias sexogenéricas peleando y luchando para que las leyes, los derechos, la forma de vida que tenemos los y las uruguayas hoy en día sea como la que es. Y si tuvieras que definir cuál es tu lucha como Dina, tu lucha, ¿cuál es? Es una buena pregunta. Yo creo que el hacer y hacer en colectivo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que sea en colectivo, que sea algo, que tenga un tema que nos convoque a todas las personas que vamos a trabajar alrededor de eso. A mí lo que me fascinó de la serie era que desde arrancamos, Eugenia Olascuaga, que es la productora, con Monarca y Vale Barraco, su socia, y yo con los guiones, y a medida que iba creciendo el equipo y se iban sumando mujeres convocaba el tema y las atravesaba y querían ser parte, y no por mí, ni por Eugenia, no, es como el tema. El tema nos toca a todas, ¿no? Desde la violencia o la libertad, hay como muchas aristas. Entonces, quedarme con la idea de que cuando tenés un proyecto que logra atraer a otras personas como para llevarlo adelante y se forma esa colectividad de fuerza y ganas de salir adelante, si no, no estaríamos acá. Claro, y ver ahora el fruto, ¿no? Y con lo difícil que es el trabajo en colectivo, a mí me pasa que siempre que estás en algún espacio feminista, siempre es catarsis y llorar, y a mí me pasó y no sé qué, y nos vamos y no llegamos a nada. Solo fue contar qué nos había pasado a cada una, cómo nos sentíamos cada una con eso. Y como lo difícil que es de todo eso, o sea, cuántos encuentros deben haber tenido como para ver realmente el fruto y que no haya sido solamente el espacio catártico. No, es como muy curioso eso que decís, porque a la vez esa catarsis también te ayuda a pensar, no estoy sola, no me pasó solo a mí. Y entonces te vas a tu casa con la sensación de que, pero pará, si esto no solo me pasó a mí, ¿no? Como le dice Ana Laura de Giorgi, si me pasó a mí, te pasó a vos, entonces ya es político, ¿no? Hay un tema ahí que nos atraviesa y es estructural. Entonces, poder trabajarlo en colectivo y después poder verlo y ahora compartirlo con más colectivos, ¿no? Es realmente, la frase que dijiste es esa, es cosechar lo que se sembró, que estuvimos mucho tiempo, pero que también tiene que ver con las mujeres que entrevistamos, el archivo con el que ilustramos, que también trae a todavía más voces, y después todas las que estábamos atrás armando todo esto, entonces sí, es muy, muy, muy satisfactorio. ¿Y cuáles fueron los relatos que más te impactaron? Mira, un día lloré, no podía parar de llorar. Una mujer, Olga, que nos contó cómo sobrevivió a los abusos del marido, que no la mató de pedo, pero la verdad es que la mujer sobrevivió no una, no dos, tres, y que nos contara hoy cómo vive con sus hijas, que tiene una casa, que pueden sus nietos visitarla, que
sobrevivió a la calle, sobrevivió a la tortura, sobrevivió a un montón de cosas. Y cuando me veía llorar la mujer decía, pero no llores, no llores. Y yo no podía parar y me impresionó porque además en el testimonio ella dice, podemos sobrevivir a la violencia de género, tenemos que sobrevivir a la violencia de género. Y que te lo diga alguien que viene de estar internada en el Vilar de Bo mucho tiempo, pero por querer autoeliminarse porque no aguantaba más la violencia del marido, me mató. Pero así como me mató eso, después también escuchar a Lilian Celiberti o a Anita Samuniski, ¿no? Escuchar como de Carmen Beramendi, trayectorias de mujeres que tienen encima mucha historia, que pasaron por la cárcel, que pasaron también torturas, que son como que volás y decís, es gente que te inspira, ¿no? Que decís, bueno, también sentir los privilegios que tenemos hoy en día, porque cuando te comparás con el pasado también te das cuenta un poco de eso. Y cuidarlos para que en el futuro no nos lo saquen. O sea, acá hay un relato claro de los logros que tenemos como país, que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, con el matrimonio igualitario, con la ley trans, con la ley de violencia. Hay un montón de logros que Uruguay tiene, que tienen que ver con militancias que vinieron antes, discusiones parlamentarias que tratamos de relevar todo eso en la serie, en los capítulos, y valorarlo, ¿no? Valorarlo a la luz de los tiempos que corren. ¿A cuánta gente entrevistaste, más o menos? Entrevistamos, porque así como yo entrevistaba, estaban las chicas atrás preguntando también. Y mira, 70, 80 mujeres pasaron por cámara. Además de todas las que trajimos en archivo, ¿no? Porque suponete, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo hicimos un raconto para atrás, entonces nos vamos un poco al veto de Tabaré, y ahí estaba Mónica Xavier también articulando un poco y explicando las situaciones del Frente Amplio. Como que trajimos voces que no pudimos entrevistar. Karina Pankiewicz, que lamentablemente no pudimos entrevistarla porque tenía una situación personal, pero entonces, bueno, traerla desde el archivo para que su voz esté, para que... No se puede con todas, nos hubiera encantado tener muchísimo más, pero el presupuesto es limitado, el tiempo es limitado. Somos muy afortunadas de haberlo hecho y de poderlo estrenar, ¿no? Sí, sin duda. Y ahora me surge, fue la misma pregunta que le hice a Vic Marichal, que la tuvimos la semana pasada o esta semana. La semana pasada como invitada. No vi la serie porque no se estrenó claramente, pero me surge la duda, hablando ahora, si bien la agenda de derechos se ha ampliado muchísimo y eso sin dudas tiene que ver con el feminismo, ¿sentís que, y capaz que se ve reflejado en la serie también, que el feminismo en algún punto de preocuparse tanto por el techo de cristal se olvidó de las del piso pegajoso? Bueno, aparece mucho, ¿no? Aparece mucho. Creo que Colette lo dice muy bien, Colette Spinetti, que en el momento que la entrevistamos no nos imaginábamos que iba a estar ahora en Presidencia y en Derechos Humanos. Colette dice que si las mujeres tienen un techo de cristal, las mujeres trans tienen más. Las mujeres afrodescendientes también. Hay un tema ahí de... Yo no puedo hablar por el feminismo, porque claramente apenas me represento a mí, pero quisiera creer que no. Quisiera creer que cuando nos pensamos, y nos pensamos como colectivo, como mujeres en general, pero también las disidencias y los varones también entran en esto, porque el feminismo cuando avanza, hace avanzar a toda la sociedad, por suerte, no es una cosa de mujeres para mujeres. La Pata González dice el feminismo del 99%. Mira, lo que trata de hacer la serie es ir para atrás, retomar los discursos de Paulina Luisi, por ejemplo, que es de las primeras feministas que tenemos en Uruguay, a las cuales no nos contaron mucho que existían mujeres como ella, o las anarquistas, que no necesariamente eran feministas, pero tenían una conciencia de las opresiones que vivían las mujeres a principios de siglo. Entonces hay toda una ida y una venida de, bueno, ver cómo llegamos hasta donde llegamos y qué falta, porque falta mucho, obviamente. Bueno, muchas gracias. Recordémosle a la gente cuándo y dónde podemos ver esta serie. Bueno, el estreno es el miércoles 26 en Canal 5 a las 10 de la noche. Los domingos a las 19:30 se repite, va por la web también, o sea que Canal 5 transmite en Antel TV y se puede ver para la gente que es más de ver en dispositivo. Sí. Y bueno, y después a partir de agosto en TV Ciudad. ¿Y el preestreno en la Sala Cita Rosa? El preestreno en la Sala Cita Rosa. ¿Qué van a mostrar? Vamos a pasar 2 capítulos. El capítulo que tiene la ley de interrupción voluntaria del embarazo de violencia de género, por un tema de que empieza con los movimientos feministas de la transición democrática y nos interesaba como, bueno, hay además
30 entrevistadas. Después en el capítulo 5, que es el otro que vamos a mostrar, también hay un montón de mujeres entrevistadas y disidencias, mujeres trans, mujeres lesbianas. Y en ese sentido, como que la idea es compartir con el equipo, con las entrevistadas y con la gente allegada esos 2 capítulos para celebrarnos, ¿no? Y decir, bueno, Claro. estamos acá. Bueno, muchas gracias. Dina. Gracias a Y ustedes. estaremos atentos a ese estreno. Y nosotros nos vamos con Catriel y Paco, Pili. ¿Es Catriel y Paco Moroso? Sí, Catriel y Paco Moroso, el único. Volvemos ahora en un ratito.